Hola, buenas tardes. Perico, voy a Hola, llamarlo Marce. Perico, porque así es como te conocemos los amigos. Tal cual, tal cual. Bueno, Perico es, nos conocimos siendo el director de las escuelas Pías, ¿sí? Siéndolo actualmente también, pero también es profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctor en letras y bueno, un estudioso, ¿no? Un estudioso, un buscador, un inquieto intelectual. Y bueno, y en esos caminos nos hemos ido encontrando, conversando varias veces y bueno, la idea hoy es poder abrir nuestra conversación a otros, ¿no? Tal cual. Bueno, y lo que nos encontró a conversar hoy es un texto de una conferencia que Fabián Fagmans, un psicoanalista también del exterior, vino en una oportunidad a dar una conferencia en Córdoba y él le tituló La aversión por el lenguaje en la época. Una conferencia muy interesante en donde él planteaba justamente cómo el lenguaje en nuestros tiempos presenta una precarización o hay por parte de los sujetos de la época una cierta aversión por lo simbólico, una devaluación, podríamos decir, de lo simbólico, que esto tiene consecuencias en lo subjetivo, que la idea es poderlo conversar hoy. Pero bueno, vamos a escuchar a Perico qué le suena este decir, Fabián. Bueno, mira, déjame antes, Marce, agradecerte muchísimo este espacio. Siempre es un placer charlar con vos. El encuadre es un tanto raro, ¿no? Porque en general nos une a veces un almuerzo de por medio y charlando sobre muchas cosas, eh, empezando con algunas tanto triviales, pero después terminan siendo bastante profundas y por lo menos para mí muy enriquecedoras. Así que, bueno, te agradezco que hayas pensado en mí como para también compartir estos minutos de charla. Sí, es un tema que a mí me interesa mucho en general, el tema del lenguaje, así como gran título. Este artículo que vos me acercaste también es muy sugerente, tiene realmente una profundidad y sobre todo te deja pensando en muchas cuestiones, ¿no? En lo que vos me acercaste aparecía, por ejemplo, una conversación entre Heidegger y Paul Celan. Yo, sin ser un conocedor de ninguno de los dos autores, mínimamente, por mi estadía en Alemania, justamente una vez hice un seminario en donde se trabajaba a Paul Celan. Y lo que sí logré entender en aquel momento es que es un poeta, era un poeta de origen judío rumano, pero bueno, sí, su producción fue generalmente muy alemana y él muere en Francia finalmente, pero este poeta alemán tiene una poesía muy críptica, realmente muy enigmática, muy cerrada, y pensaba en que incluso el propio apellido, porque su apellido original era Ansel, dado vuelta Celan. O sea que ya de por sí, en esta transformación que hizo en su seudónimo artístico, de alguna manera, ya suponía una especie de manipulación del lenguaje y demás. Pero fuera de eso, a mí siempre me interesa, y por una cuestión de defecto quizá profesional, de hecho, mi doctorado es en letras clásicas, ¿no? Entonces, la etimología, por ejemplo, es algo que siempre es una disciplina que siempre me ha apasionado. Y cuando uno habla de lenguaje y habla de palabra, por ejemplo, el término palabra tiene que ver con parábola. Es de ahí de donde deriva. Y la parábola, a su vez, parábola, significa lo que se arroja junto a. Hay un arrojo, baldo, el verbo baldo, y la raíz bol, parábola, es lo que se arroja junto a. Y que remitiría, digamos, a esta cuestión de la posible analogía entre dos realidades, ¿no? Entonces uno habla, qué sé yo, hay varios ejemplos de parábolas en la historia de la literatura, pero uno
piensa en la parábola del sembrador, que aparece en el Evangelio, ¿no? Bueno, entonces un sembrador fue arrojando semillas y la tierra, etcétera, etcétera, y fueron cayendo en lugares distintos, y entonces sería Cristo, la semilla sería la palabra de él, y la tierra, los destinatarios, y bueno, y depende cómo uno la reciba, etcétera, etcétera. Entonces, parábola siempre alude a esta suerte de analogía. De hecho, si parábola significa esto, palabra, de alguna manera, también tiene la misma pretensión. O sea, la palabra tiene la pretensión, de alguna manera, de poder traer algo de esa realidad, de esa realidad a la que alude en algún punto. Y en tanto a símbolo, porque ahí uno podría trabajar, y de hecho en este artículo habla que Paul Celan tiene una poesía sumamente simbólica. El símbolo es algo también que pertenece a la naturaleza misma del lenguaje. Cuando uno dice, bueno, el lenguaje es simbólico también por naturaleza. Y símbolo hace alusión etimológicamente a una pieza, que puede ser un anillo o un dije, que tiene dos partes. Eso como los enamorados que usan una mitad del corazón y la otra mitad la usa la pareja. Entonces, el símbolo, que también tiene la misma raíz de ballo, que es arrojar, es lo que se arroja con, o que busca o pretende unirse a. Esa sería la idea. Entonces, el símbolo era aquello que remitía a una realidad que hace referencia a otra parte. Es solo es parcial, digamos, lo que yo tengo, y entonces, con eso, yo remito a la otra parte. Por ejemplo, qué sé yo, hablo de símbolos patrios, supongamos, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces la bandera es un símbolo patrio. ¿Por qué? Porque la bandera no es la patria, pero es algo que me remite a esa realidad, necesita completarse con esa realidad que es la patria en general. Entonces, si unimos estas dos etimologías de alguna manera, palabra como parábola y esto de símbolo que es propio del lenguaje, diríamos que el lenguaje, el uso de la palabra, intenta de alguna manera, no es la realidad, pero sí intenta remitir a esa realidad. Ahora, el problema está en ese pasaje. En ese arrojo, en ese arrojo, claro, en ese decir, arrojo. claro, que además en medio del vacío, por dar la idea como de arrojar un poco el vacío, ¿no? Tal cual, Marce, ¿no? Me hace pensar en eso, justamente, en ese arrojo, ¿qué es lo que pasa? Y más cuando ese arrojo es fallido, por ejemplo, o cuando realmente el símbolo empieza a debilitarse y hay un vaciamiento en el lenguaje. Eso, y a mí me parece que es de alguna manera, y una cosa también interesante para trabajar y charlar, digamos, para ponerlo en el tapete, es un poco el signo de los tiempos. A veces los adolescentes, digo, por nuestra experiencia más a nivel secundario, escolar, vos, Marce, conocés muchísimo de eso, por supuesto, e incluso tenés una experiencia de charlar a veces con chicos directamente, en donde ya no entra un encuadre de docente-alumno, sino que hay otra, bueno, además en la clínica que haces, imagino, y las dificultades que empiezan a surgir a partir de ese vaciamiento de lo simbólico, digamos, dentro del lenguaje, ¿no? Ese empobrecimiento, si se quiere, que va apareciendo, ¿no? Lacan cuando habla del lenguaje, sobre todo más en su segunda enseñanza, él plantea de que en realidad el símbolo nunca va a representar lo real, nunca, ¿no? Entonces, siempre va a haber algo que no va a estar representado, siempre va a haber un vacío, y es en ese vacío donde se aloja, bueno, él plantea el concepto de goce del sujeto que tiene la doble cara, la cara de sufrimiento y la cara de satisfacción. Ahora,
es ese vacío del lenguaje que es absolutamente necesario para que en esa cadena pueda ir circulando algo de esa satisfacción. Cuando ese lenguaje está precarizado, como vos bien decís y como plantea Fabián en la conferencia, que dicho sea de paso, para los que le interesa, está en una grulla del CIEC, del Centro de Investigación Clínica, que es asociado al psicoanálisis, que se llama, la grulla se llama ¿Cómo vivimos hoy? Para los que les interesa lo pueden conseguir ahí. Entonces decía que cuando es esa cadena, digamos, de significantes que en la época está precarizada, lo que sucede con el sujeto es que no tiene dónde amarrarse para poder tramitar lo pulsional, eso que le sucede en el cuerpo, ¿no? Esa energía en exceso no lo puede tramitar, o la puede tramitar, bueno, más precariamente, podemos decir. Y lo que sucede es que también se resiente la satisfacción que pueda surgir de ahí. Es decir, cuando este símbolo, que como bien vos decís, es un arrojo al vacío, pero también es algo de lo cual yo me puedo prender, y de ahí poder obtener algo de satisfacción, bueno, cuando es eso que me arrojan, está como, no sé de qué morrón agarrarme, se resiente, por supuesto, la solidez de la constitución psíquica, pero también las posibilidades de tramitar lo pulsional por el lado de lo satisfactorio, por el lado de lo vivible, ¿no? Entonces empiezan como a darse estos excesos de goce, estos excesos de energías pulsionales que van más hacia lo mortífero, ¿no? Qué interesante. Y en este punto, cuando conversábamos previamente a esta charla, vos me habías planteado algo que tenía que ver con esto de lo mortífero, con esto que trae Sí, el sí, sí. lenguaje, ¿no? De lo que no hay, de la presencia de la muerte misma, digamos, en lo que puede dar de vida el lenguaje. Me hacía una referencia a Sófocles, ¿puede ser? Sófocles, tal cual, sí, tal cual. Me hace acordar mucho esto. Bueno, Sófocles es un tragediógrafo del siglo V a.C., de la Atenas en su mayor esplendor, uno de los exponentes máximos de la literatura clásica, digamos, componedor de tragedias y de dramas. El famoso, bueno, Edipo Rey, que generalmente uno conoce así, aunque sea de título. Él trabaja mucho una idea, me parece que bueno, muchos estudiosos lo han visto así, y por supuesto uno adhiere. Hay un marcado antropocentrismo en él, en la composición de sus personajes, y hay una focalización muy marcada en la búsqueda de la naturaleza del hombre, ¿no? En esta especie de buceo que él hace en las aguas de lo que es el propio hombre. Y entonces, a través de sus personajes, va dando una especie de... hay un amplio espectro de situaciones en las que el hombre va reaccionando frente a situaciones, sobre diferentes situaciones, pero él plantea fundamentalmente que la única posibilidad, porque hay un tema central en general, dentro del pensamiento antiguo, que ya peina canas porque en realidad atraviesa gran parte del pensamiento también posterior, hasta nuestros días, que es cuál es la reacción del hombre frente a lo que ya está prescripto de alguna manera por el destino y nuestra propia posibilidad de revertir esto o nuestras decisiones y demás. ¿Qué margen tengo yo como para, en mi libertad, hacer diferentes opciones? Entonces, claro, el fatalismo, el famoso fatalismo, el destino que se va a cumplir sí o sí o sí, obliga al hombre muchas veces, por lo menos en el planteo sofocleo, a como pelear contra eso, y él demuestra que únicamente después de haber experimentado la fragilidad total, el aniquilamiento, dice Reinhardt, un estudioso, y usa un término bastante fuerte, digamos, únicamente ahí, cuando se hace consciente eso, es la posibilidad de empezar a trabajar, diríamos nosotros, o actuar
en sintonía, syntonos en griego es con el mismo tono, en el mismo registro de destino. Es decir, hay como una, es necesario esta, esta conciencia de la nada que es uno, de la limitación total que es el hombre, para poder ahí empezar a construir. Yo te oía lo que vos decías, que es muy interesante, lo que de última Lacan propone, porque no, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista filosófico, si se quiere, no está tan trabajado. Sí hay una fuerte tendencia, incluso de pensamiento, que es el escepticismo, que propone que el lenguaje nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es decir, la realidad nunca acaba de decir, y por eso la realidad y la verdad es inefable. Es decir, no se puede decir. Hay algunos que tienen una visión un poco menos pesimista, digamos, de este asunto, ¿no? Que es, yo vuelvo a Platón, a mi amado Platón. Platón propone, a través de sus diálogos, una cosa muy interesante. Él hace consciente la fragilidad y la limitación y la precariedad del lenguaje. Pero esa precariedad del lenguaje está íntimamente unido a su imprescindibilidad. O sea, el lenguaje es precario, pero es imprescindible. Y en ese sentido me parece que hay un enganche, podría asociarse con algo que vos planteaste de Lacan, porque esta mirada de el lenguaje no es nada más que para dar la realidad, pero sí me permite en ese arrojo algo, aunque sea en algo, anclarme. Y cuando está vaciado de este simbolismo y ese arrojo fallido, bueno, ahí empiezan a funcionar otras cuestiones, ¿no? No sé. O sea que casualmente este fin de semana pasado estuvieron las jornadas de LEOL, de la Escuela de Orientación Lacaniana, que se titularon Todo Bien, y justamente se conversaba sobre lo que era el bien para el psicoanálisis y que tiene que ver con la ética del psicoanálisis, que es el bien decir. Y Miller, que bueno, es seguidor de Lacan y actual referente de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, él plantea que la ética del psicoanálisis, que tiene que ver con el bien decir, es justamente, bueno, retoma lo que dice Lacan, ¿no? La responsabilidad del sujeto con respecto al dicho, con respecto a su propia enunciación. Porque esto que vos decís es estos arrojos, digamos, de palabras que Lacan después termina diciendo son arrojos de letras, son hasta balbuceos, son la lengua, que Lacan plantea todo junto, es como esa lengua primitiva del sujeto, del cual toma sonidos y toma palabras sueltas, hasta letras sueltas que marcan el cuerpo, que son marcas de goce, de vida, como vos decís, enlazan, humanizan, a su vez es el trauma, digamos, ¿no? Del sujeto, es la lengua, el lenguaje, pero lo que dice Miller, pensaba en lo que vos planteabas de Platón, él dice, cuando un sujeto entra en análisis, lo que hace al contar quién es, sus hechos, su vida, sus sufrimientos, lo que hace son citas, es citar todo el tiempo el lenguaje del otro. Vos recién me decías de que había un filósofo que decía que toda la cultura occidental solamente eran citas de Platón, ¿no? Entonces pensaba, digo, Platón vendría a ser como el padre de la cultura occidental y lo citamos. Ahora, ¿cuál sería el bien decir? ¿Cuál sería la ética del psicoanálisis? Que cada sujeto pueda responsabilizarse de sus dichos, es decir, de su enunciación, de su posición con respecto a ese decir. Por tanto, su responsabilidad con respecto a su modo de gozar y su modo de satisfacción, y una responsabilidad con respecto a eso, ¿no? Una responsabilidad con respecto a lo que hace con eso, ¿no? Entonces, digo, me parecía súper interesante traer esto que vos planteabas de Platón con respecto a lo que es la ética del psicoanálisis, ¿no? Las citas de los nombres del padre, de los cuales somos sujetos justamente de ese baño del lenguaje del que habla Lacan, y que de lo que se trata es de irnos vaciando un poco de esos decires de otros e ir haciéndonos responsables de nuestra propia enunciación. Ahora,
una segunda instancia quería rescatar esto que vos decías, Sófocles, porque tiene que ver con lo que el psicoanálisis dice de aceptar la propia castración. Es decir, justamente en este proceso de vaciamiento del lenguaje como aquello que todo lo puede decir, en ese vaciamiento es irse encontrando con lo que no hay, con lo que no se puede decir, con lo que no es completo, incluso con la contingencia misma, sobre la cual tampoco puedo manejar. Y esa aceptación, no sé si es precisamente la palabra, pero bueno, podríamos usar en esta conversación la palabra de aceptar un poco esa castración, esa falta, ese no todo, es lo que permite encontrar una llancia donde respirar, donde el sujeto algo encuentra, justamente porque no tiene el mandato superyoico del todo, ¿no? Del todo decir, del todo satisfactorio, del todo éxito, ahora hablando un poco de la época, ¿no? Y en esto que vos decís de los adolescentes, ahora haciéndote como una pregunta, ¿no? Digo, en esta precarización de la época, lo que los adolescentes están recibiendo por parte de los adultos, tiene que ver con esto, ¿no? Con un lenguaje que no les termina, si bien Lacan dice nunca el lenguaje termina de decir todo, por supuesto, pero no les sirve de morrones demasiado firmes como para agarrarse. ¿Cómo lo estás viendo vos hoy en tu experiencia con ellos? Sí, interesante lo que planteas y me quedé pensando en esto de matar al padre entre comillas, ¿no? Hacer un parricidio con aquellos de los que somos herederos respecto a ciertos pensadores o y empezar a hacernos responsables de nuestros propios decires, que a mí me parece súper interesante, digamos, la idea y que también de alguna manera está en Platón, porque él hace lo mismo con... Sí, también, tengo que decirle que también, porque él hace lo mismo de alguna manera con pensadores anteriores a él. Y él lo plantea en algún punto. O sea que, no, realmente, bueno, yo no quiero entrar en el terreno del fanatismo, ¿viste? Pero no me empujen. No, claro, por favor, no me lo hagan no me decir. lleven. No me lo hagan, decir. Pero bueno, me refiero, estaba pensando en esto que vos decís, y que es muy cierto, y que Miller es el que te habla de esto de hacerse un poco responsable de los decires sí, y demás. Él retoma, por supuesto, la enseñanza de Lacan, ¿no? Sí. Bien. Algo del suegro tenía, digamos. Sí, tenía que seguir esa línea familiar. Bueno, me refiero a que en esto, que es muy... me parece, ¿no? Esto quizás es muy polémico lo que vaya a decir, o quizás vos no estés de acuerdo, o en general no se esté de acuerdo, pero yo creo que la única posibilidad de poder hacer ese tránsito de cierta tomar responsabilidad, esa toma de responsabilidad sobre los decires propios y demás, no se puede si no antes no se nutre de estos discursos, de estas palabras, de este lenguaje. Es decir, los latinos decían, nemo dat quod non habet, nadie da lo que no tiene. Es muy difícil si uno si uno no ha recibido, si uno no facilita como adulto, por ejemplo, en este caso, o en la escuela como institución, si no facilita, no les facilita a los adolescentes ese cúmulo de citas o de discursos o de saberes eso es lo que me parece, para que después sí ellos transiten este proceso de independencia, si se quiere, o de autonomía, o de reconocimiento de sus propios y de responsabilidades, toma de responsabilidades, ¿no? Para ir más allá del padre, como decía Lacan, tiene que existir el padre primero. Es decir, para poderme vaciar de citas, tienen que estar las citas primero, ¿no? Es decir, tiene que haber un amarre subjetivo a este baño del lenguaje que decía Lacan para después con eso poder hacer otra cosa. O sea, en eso me aceptas, estamos de acuerdo. Absolutamente. Vale. Entonces, ahora habría que preguntar qué pasa con esa presencia del padre, si se quiere. Es decir, qué pasa en la escuela de hoy, si realmente les estamos facilitando eso. No sé si y en esta época, en realidad, el psicoanálisis se plantea que
hay una crisis con respecto a lo que se llama el nombre del padre, que no tiene que ver con el patriarcado, digamos, ¿no? Como para No, separar no, un no, poco no, las nada que ver. discusiones de género, sino que tienen que ver con aquello que de alguna manera ordena como ley para, por lo menos, la mayoría de los sujetos de una sociedad, ¿no? Entonces, Tal cual. ese ordenamiento, qué sé yo, Platón, por ejemplo, para las comunidades occidentales o como las tuyas, podríamos decir, no, bueno, pero para el occidente en general, fue un padre, digamos, ¿no? Entonces, el nombre del padre tiene que ver con eso, con aquello que ordena. Bueno, hoy en día, en la época, hay una crisis de eso, ¿no? Bueno, Que se eso, puede ver eso, en la eso es crisis lo que de yo las noto. autoridades, claro. Entonces, esa crisis hace que, por supuesto, de eso deriva esta versión por el lenguaje, esta precarización de lo simbólico y por tanto esta dificultad del sujeto de la época de encontrar estos amarres. Y por tanto la dificultad para poder hacer algo con eso, es decir, para ese segundo paso que es vaciarse de las citas. Digo, me parece que por ahí para lo mejor pensarlo, digo, ¿cómo podemos bajar esto a lo que es lo cotidiano, ¿no? De una vida familiar, de una relación padres-hijos, de la vida en la escuela. Por ahí los adultos de esta época tenemos, y me incluyo, porque también soy madre y también estoy incluida en esta época, digamos, tenemos mucho miedo de decir, ¿no? Y que con eso traumatizar a los hijos o traumatizar a los menores. Y bueno, entonces, si yo le digo que esto está bien o que esto está mal o que esto no sea, o que esto es así, o que lo voy a traumatizar, entonces mejor no digo. Claro, Y lo que ese es un sucede problema. con no decir nunca nada, es que hay un vacío en el otro. Entonces, incluso el niño pequeño a veces hace las cosas. Es decir, si uno toma un niño de 2 o 3 años, ¿no? Entonces le saca el juguete al otro y le pegó para sacarle el juguete. Y automáticamente mira al adulto, a ver qué Claro, sanción claro, viene ahí, qué palabra sanciona eso que sucedió, ¿no? tal Para que cual. de ahí pueda tomar la medida. De ahí puede Exacto. tomar la medida, ¿no? Y el adolescente hace lo mismo. El adolescente hace lo mismo, ¿no? Porque en la adolescencia es volver a caminar. Bueno, podemos hablar muchas cosas de la adolescencia, pero digo, es como volver sobre una cuestión, una sexualidad que se despierte y volver a transitar ciertas cuestiones pulsionales y vuelve a mirar al otro, a ver qué sanciona el otro ahí. Entonces, al encontrarse con este otro que tiene tanta crisis en un nombre del padre, que tiene tanto temor a decir y sancionar algo, hay un vacío donde, bueno, queda lo pulsional un poco suelto, ¿no? Y eso a Sí, veces lleva a un desvarío que se ve en la época. Un desvarío que muchas veces lo vemos en lo que los psicoanalistas llamamos acting outs. Bueno, los que nos referimos al psicoanálisis llaman acting out, ¿no? Que es como un actuar aquello que no puedo simbolizar. Y que en la adolescencia pueden ser hasta muy peligrosos, porque en esto de una puesta en escena, de una actuación permanente, me puedo poner en riesgo, ¿no? Que el acting out además es un llamado al otro, justamente, es un mírenme lo que estoy haciendo a ver qué dicen, ¿no? claro. Eh, Es una interpelación. Yo estaba pensando que hay tantas variables también, digo, para no reducir quizás a una cuestión solamente, digamos, familiar, si se quiere, sino que a nivel nacional, a nivel internacional. Es decir, estamos inmersos en una sociedad donde el adulto también está expuesto a este vaciamiento del lenguaje y de claro. lo simbólico. Entonces, ya no son únicamente los adolescentes que hacen el acting out, digamos, sino que ya hay toda una generación, como un modus vivendi, digamos, hay un modo de expresarse que pasa, y me parece con los peligros que eso conlleva, ¿no? Porque en algún punto, y esto también corriendo el riesgo de hacer una reducción, ¿no? Pero a conciencia, eh, hay silenciamientos que no son gratis, digamos. ¿No? Entonces, esta anomía o anomia, esta falta de regulación, tiene consecuencias a todo nivel. A todo nivel. Es increíble. Eh, bueno, iba a referirme a una anécdota muy pequeña, pero no sé si tenemos tiempo. Sí, sí, es más, podríamos cerrar con la anécdota. Mira, se trata justamente de un chico, un alumno nuestro,
del secundario que en una clase tuvo un exabrupto terrible, en una clase de Zoom, se retiró y dejó un insulto, estaba realmente muy mal, entonces yo tuve que llamar a la familia, y cuando hablo con la madre me dice que por una razón familiar, tuvo que sacarlo de la casa, digamos, y llevarlo a la casa del padre, eh, y entonces, pero sin grandes explicaciones. Entonces yo me estaba pensando justamente cuando no hay palabra, cuando no hay nada que pueda ayudar a tramitar ese trauma o ese, porque realmente lo debe haber vivido como una agresión, como un hecho de violencia. Y ese un poco fue el emergente tuvo fue esa salida del Zoom de una manera intempestiva y con un insulto, ¿no? Está, Sí, es interesante lo que contás porque justamente el lenguaje, bueno, como veníamos diciendo, permite al poner en palabras, permite tramitar ese asunto. Por lo menos él, si se le hubiese mediado alguna explicación, por haber dicho, bueno, estoy enojado con vos, mamá, o por qué esto, pues, ¿no? Y lo que será un pasaje directo a un acting, porque no hay otra manera. directamente, claro, No hay otra manera. tal cual. Bueno, Es Federico, así. muchas gracias. Pero Fue una Marce, hermosa conversación, una hermosa para mí es conversación, hermosísima. Para vos no sé y no sé para el resto, seguro. pero para mí es siempre un gusto hablar con vos. Bueno, y Uno aprende seguiremos. tanto, No, uno bueno, aprende tanto. mutuamente, mutuamente. Es hermoso ir aprendiendo mutuamente. Y bueno, y seguiremos conversando porque Sí, es seguro. inevitable que no lo hagamos. Por lo menos entre nosotros cuando nos encontramos. Así que bueno, un gusto. Que tengas buenas Bueno, tardes. un beso. Chao, suerte. Saludos a todos.